Para ser un desarrollador de videojuegos, es importante seguir los siguientes pasos. 1. Aprender sobre programación y lenguajes de programación. Es esencial conocer lenguajes como C++, Java, C#, entre otros, para poder crear y programar los videojuegos. Se pueden encontrar muchos recursos online y cursos para aprender sobre programación. 2. Practicar. Es fundamental practicar y crear pequeños proyectos para ir mejorando habilidades y conocimientos. 3. Obtener una educación formal. Muchas empresas buscan desarrolladores con una educación formal en informática o ingeniería de software. 4. Participar en proyectos de videojuegos. Es importante tener experiencia en proyectos de videojuegos para poder demostrar habilidades y conocimientos. 5. Desarrollar un portafolio. Es fundamental tener un portafolio con los trabajos realizados para poder demostrar habilidades y conocimientos. 6. Buscar empleo. Una vez que se tienen las habilidades y conocimientos necesarios, es importante buscar empleo en empresas de desarrollo de videojuegos o en proyectos independientes. Se debe dominar al menos un motor de juegos, como Unity, Unreal Engine o Godot. Estos motores te permiten crear y publicar juegos para diferentes plataformas, como PC, consolas de juegos y dispositivos móviles. También es importante tener conocimientos de programación, ya que la mayoría de los motores de juegos se basan en lenguajes de programación como C++ o C#. Además de un motor de juegos, también es útil dominar programas de diseño gráfico como Photoshop o Illustrator. Estos programas te permiten crear gráficos y elementos de diseño para tus juegos. Fountain es una plataforma de juegos en red que te permite crear juegos multijugador en línea. Si quieres crear juegos multijugador, se debe tener conocimiento sobre cómo funciona Fountain y cómo puedes integrarlo en tu juego. En resumen, para ser un desarrollador de videojuegos, es importante dominar al menos un motor de juegos, tener conocimientos de programación y tener habilidades en diseño gráfico. Si quieres crear juegos multijugador en línea, también es útil tener conocimientos sobre plataformas como Fountain. Para desarrollar videojuegos con Unity, debes dominar las siguientes herramientas y habilidades. 1. Unity. Unity es un motor de juegos popular que permite a los desarrolladores crear juegos para varias plataformas, incluyendo PC, móvil y consolas. 2. Lenguajes de programación. Los lenguajes de programación como C# y Java son esenciales para programar el comportamiento y las funcionalidades de los juegos. 3. Modelado 3D. Los programas de modelado 3D como Blender o 3ds Max son esenciales para crear objetos y personajes en 3D para los juegos. 4. Diseño de niveles. Herramientas como Tiled o World Machine permiten a los desarrolladores diseñar y crear niveles y mundos de juego. 5. Animación. Programas como Spine o Animate permiten a los desarrolladores crear animaciones para personajes y objetos en el juego. 6. Audiólogos. Programas como Audacity o Adobe Audition son esenciales para editar y mezclar audio para los juegos. Para desarrollar videojuegos con Unreal Engine, debes dominar las siguientes herramientas y habilidades. 1. Unreal Engine. Unreal Engine es un motor de juegos que permite a los desarrolladores crear juegos para varias plataformas, incluyendo PC, móvil y consolas. 2. Lenguajes de programación. Los lenguajes de programación como C++ y Blueprint, un lenguaje visual de programación en Unreal Engine, son esenciales para programar el comportamiento y las funcionalidades de los juegos. 3. Modelado 3D. Los programas de modelado 3D como Blender o 3ds Max son esenciales para crear objetos y personajes en 3D para los juegos. 4. Diseño de niveles. Herramientas como Unreal Engine's Level Editor permiten a los desarrolladores diseñar y crear niveles y mundos de juego. 5. Animación. Programas como Mixamo o Blender son esenciales para crear animaciones para personajes y objetos en el juego. 6. Audiólogos. Programas como Audacity o Adobe Audition son esenciales para editar y mezclar audio para los juegos. Para desarrollar videojuegos con Phaser, debes dominar las siguientes herramientas y habilidades. 1. JavaScript. Phaser es una biblioteca de juegos basada en JavaScript, por lo que debes tener una buena comprensión de este lenguaje de programación. 2. HTML y CSS. Estos lenguajes te ayudarán a crear la estructura y diseño de tu juego. 3. Gráficos y animación.
Debes saber cómo crear gráficos y animaciones para tu juego, ya sea a través de software como Adobe Photoshop o Illustrator, o usando herramientas de juego como Spine o Texture Packer. 4. Física y colisión. Debes entender cómo implementar la física y la colisión en tu juego para que tus elementos interactúen de manera realista. 5. Diseño de niveles. Debes saber cómo diseñar niveles interesantes y desafiantes para tu juego. 6. Programación de juegos. Debes tener una buena comprensión de cómo funcionan los juegos y cómo implementar la lógica del juego en tu código. 7. Optimización y rendimiento. Debes ser capaz de optimizar tu juego para que se ejecute de manera suave y rápida. 8. Debugging y depuración. Debes saber cómo encontrar y solucionar problemas en tu juego. 9. Documentación y aprendizaje continuo. Debes estar dispuesto a aprender y seguir aprendiendo sobre nuevas tecnologías y tendencias en el mundo de los videojuegos. También debes ser capaz de documentar y organizar tu código de manera clara y coherente. Para desarrollar videojuegos con Photon, debes tener conocimientos en algunos de los siguientes campos. 1. Lenguajes de programación. Photon es compatible con diferentes lenguajes de programación, como C#, Unity, Script y Go. Es importante que domines al menos uno de estos lenguajes para poder utilizar Photon de manera efectiva. 2. Motor de juegos. Photon se integra con diferentes motores de juegos, como Unity, Unreal Engine y Cocos 2D. Es importante que tengas conocimientos en al menos uno de estos motores para poder utilizar Photon de manera efectiva. 3. Arquitectura de redes. Photon es una plataforma de redes que permite la conexión de diferentes dispositivos a través de la red. Es importante que tengas conocimientos en arquitectura de redes y en cómo funcionan las conexiones en red para poder utilizar Photon de manera efectiva. 4. Diseño y programación de videojuegos. Además de los conocimientos técnicos mencionados, es importante que tengas habilidades en el diseño y programación de videojuegos para poder crear juegos interesantes y divertidos utilizando Photon. Es importante recordar que ser un desarrollador de videojuegos no se trata solo de dominar una herramienta específica, sino de tener una comprensión amplia de todos los aspectos del desarrollo de juegos y estar dispuesto a aprender y adaptarse a nuevas tecnologías y herramientas a medida que evolucionan. Se debe tener una comprensión sólida de la programación y de los fundamentos de la informática. Es útil saber al menos un lenguaje de programación, como C++, C# o Python. Además, es importante tener una comprensión de la lógica de la programación y de cómo se pueden utilizar los diferentes lenguajes de programación para crear videojuegos. En cuanto a herramientas específicas, para usar el motor de juegos Godot, es útil tener una comprensión de cómo funciona el motor y cómo se utilizan sus diferentes características. Esto puede incluir aprender a utilizar el lenguaje de programación integrado de Godot, GDScript, así como a utilizar el editor de escenas y los diferentes componentes del motor. También es útil tener conocimientos en diseño de juegos y arte, ya que estos aspectos también son importantes en la creación de videojuegos. Coméntanos en qué motor de videojuegos te gustaría desarrollar tu proyecto. ¿Qué otro motor de videojuegos y herramientas conoces además de estos, que puedan servir de ayuda para desarrollar un proyecto de videojuegos? Tu aporte es importante para nosotros ya que ayuda a la comunidad. Gracias por vernos, suscríbete, dale like al video. Hasta la próxima.